Interesante ir capturando la visión. Cada vez se va aclarando un poquito más de este tema del GACS. Y para darnos un poco más de ánimo, vamos a escuchar un testimonio vivo, ¿sí? De una persona, un amigo, secretario de Asiera, Alejandro, va a compartirnos acerca de su experiencia el año pasado de participar de un GACS regional. Ya vimos lo que es la definición, la motivación, y ahora vamos a escuchar las palabras de Ale. Bueno, hola a todos. Qué bueno verlos hoy, un jueves a la mañana. Anteayer estuvimos con el pastor Bekele. Fue tremendo conocerlo. Yo lo conocí en Dallas. Me invitaron para algo que ni siquiera sabía qué era, ¿sí? Marce, presidente del club, director del club, me dice: Ale, queremos que vayas a GACS. ¿Qué es GACS? Ya sonaba raro, ¿no? Es más, todavía nos va a costar entender de qué se trata. Y bueno, cuando llegué a aquel lugar, yo tengo un inglés muy básico, así que aprendí a decir: My English is very bad, ¿sí? Your English is very bad. Y con eso trato de arreglármela, ¿no? Y descubro que había más de 500 personas en el lugar, en un lugar impresionante, y nadie hablaba, o muy poca gente hablaba español, ¿sí? La mayoría de los que estaban allí eran de Asia, de África, de los Estados Unidos, pero éramos muy poquitos latinos, muy poquitos, ¿sí? No creo que fuéramos más de 10. Y me tocó ser el único argentino en el lugar. Y con un inglés, vuelvo a decir, pero muy básico. Y todas las charlas eran en inglés, todo lo que se hablaba. Yo veía que los africanos entendían, que los asiáticos entendían, que bueno, los americanos entendían. Y yo tenía un traductor que me pusieron, un hombre de casi 70 años, ¿sí? Que voy a decir un término argentino, yo lo tenía como un chepibe, bueno, vamos para acá, ¿no? Y resultó ser una eminencia, era doctor en no sé cuántos campos, escritor de varios libros, ¿sí? Y así que tuve el privilegio de que el doctor Gary Teja, fuera mi traductor. Y la verdad es que empecé a escuchar y me di cuenta que había un mundo que existía, pero que yo no conocía. Que Dios estaba haciendo cosas tremendas en las naciones que nosotros necesitábamos, pero que desconocíamos totalmente. De repente me presentaron al presidente de GACS y veo un moreno de Etiopía, ¿sí?, dirigir GACS. Y me llamó la atención porque me tocó interactuar con muchos ministerios americanos o con ministerios que tienen raigambre americana, y generalmente, ¿sí?, los americanos son muy buenos para dar, ¿sí?, pero hay un par de conceptos que compartía con el pastor Bekele, donde el americano siempre está en qué te puedo ayudar, ¿sí?, generalmente, y han bendecido a las naciones de la tierra, pero les cuesta mucho interactuar, ¿no?, en esto con nosotros. Siempre están ellos para dar, pero no para aprender nada, ¿no? Pero ver que Bekele, que el presidente, era alguien que había venido de Etiopía, digo, esto realmente es un milagro. Lo pude escuchar allí, pero realmente quedé impactado con lo que sucedió anteayer en Asiera. Tuvimos la oportunidad de escucharlo aproximadamente 40 minutos, a casi una hora, después almorzar con él. Quiero decirles, y delante del Señor y con todo mi corazón, decirles esto: estamos con un estadista hoy con nosotros. Una persona que es un estadista, no solamente un hombre de Dios, es un hombre para naciones que tiene una proyección amplia de acá a 100 años de lo que Dios quiere para las naciones. Y realmente quedé impactadísimo. Me gustaría que no pierdas un ápice de lo que Dios nos va a hablar en esta mañana, ¿sí? Tuve la oportunidad de conocer a Jorge Elías, no sé dónde está Jorge Elías, debe estar por ahí está Jorge Elías. Él es de Ecuador, él fue el quien me invitó también a ir, me dijo: yo te espero allá, yo te voy a traducir, te voy a llevar a comer, quédate tranquilo, y no vino, ¿sí?, porque la esposa se le enfermó, lamentablemente está bien, gracias a Dios, pero bueno, me dejó ahí más solo que Adán el día de la madre. Ayer lo conocimos, anteayer tuvimos la oportunidad de comer juntos, recién nos conocemos, yo les estaba compartiendo un testimonio muy impactante de lo que Dios había hecho en mi vida y de algo muy personal, y me arruinó el testimonio contando un chiste malo, así que Jorge, estamos mal. Si encima es hincha de Boca, quiere ir a ver la Bombonera, peor todavía, ¿sí? Pero lo que les quiero compartir, ¿sí?, quiero que me acompañen en algo que dice la Biblia aquí
en Hechos 14. Yo no sabía que Cristian iba a compartir lo que compartió, pero les comparto Hechos 14, versículo 24 rápidamente. Dice, el regreso a Antioquía de Siria. Pasando luego a Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta del Señor en la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Esto empezó en un momento donde el pastor Cristian decía, ¿cuántos estaríamos dispuestos a que nos saquen el 40% de nuestro liderazgo? Ahora ese 40% volvió. Y dice la Biblia, habían vuelto habiendo cumplido la misión. Y refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. En medio de lo que estamos hoy, o de los que estamos aquí reunidos, todos nosotros tenemos un testimonio de vida, un lugar a donde Dios nos envió con diferentes estrategias. Yo soy pastor en Luján. Y, me toca tener la sede de Boca en Núñez, más o menos, sí, somos la iglesia evangélica más cercana a la Basílica de Luján. Nos han atacado muchas veces el templo, ahora tenemos un vidrio roto justamente, ¿no? Nos han prohibido predicar el evangelio, nos cerraron la iglesia, pero estamos ahí porque la Biblia dice que ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra la iglesia, amén. Pero cada uno de los que estamos aquí tenemos un testimonio distinto de cómo somos iglesia. Algunos en la universidad, otros como esto que escuchábamos, ¿no? Un ministerio entre empresarios, ¿sí? Otros con deporte, otros en los medios de comunicación, tantas aristas que podríamos mencionar. Pero lo que Dios quiere, porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, es que toda obra que comencemos, la terminemos. Y si hay algo que tenemos que entender hoy, y permítanme compartir esto desde nuestra experiencia personal, nosotros somos latinos, somos apasionados, tenemos ese impulso, esas fuerzas para empezar 1000 cosas y terminar muy pocas. Hay una verdad entre nosotros, todos vemos nuestras casas empezadas pero sin terminar. ¿Cuánto tarda una casa en la Argentina en empezarse y terminarse? 25 años. Cuando la terminaste, los chicos ya no necesitan la habitación que terminaste, ¿sí? Y nos pasa con nuestros templos. ¿Cuántos templos? Yo no sé si tenés este dato, pero más del 90% de los templos evangélicos están sin terminar. Muchísimos de nuestros templos están sin revocar, con los pisos todavía de portland o de cemento, porque somos buenísimos para empezar cosas, pero muy malos para terminarlas. Y qué tremendo es que estos muchachos, Saulo y Bernabé, fueron enviados por el Señor. El liderazgo sufrió mucho allí en Antioquía, ¿sí? Sin embargo, volvieron, dice la Biblia. Y volvieron cuando cumplieron lo que habían sido enviados a hacer. Porque Dios empieza las cosas y las termina. En 1 año, en 2 años, en 30, en 100, en 1000, en 2000 años. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Tendremos tantas cosas para aprender de aquellos que nos han mentoreado, de nuestros misioneros. La iglesia donde nosotros somos originarios es una iglesia donde los misioneros fueron suecos. Y los misioneros suecos dejaron su casa. Imagínense lo que era para un sueco hablar en castellano, ¿sí? Era muy difícil. Pero cumplieron la misión y nos dejaron la obra hoy a nosotros y nosotros continuamos. Y hoy Suecia nos reclama nuestros misioneros para volver porque están muriéndose sus iglesias. Y nos dicen, denos algo de lo que ustedes tienen. ¿Y cuál es el problema nuestro? Pero es muy difícil hablar en sueco, ¿no? Y lo que ellos nos dicen, era difícil para nuestros misioneros cuando los enviamos a aprender el castellano también, pero valió la pena. Ahora los necesitamos. GACS es una oportunidad de Dios para nuestra nación. Bienvenido GACS a la Argentina. Los necesitábamos. Era necesario que vinieran y nos dieran lo que tienen. Yo estoy muy esperanzado en lo que viene. Sé que tenemos grandes cosas en la Argentina. Somos los campeones mundiales de fútbol, pero realmente hoy necesitamos ser esa iglesia protagonista y necesitamos de todo lo que nos puedan aportar. Necesitamos realmente de esas experiencias. A mí me tocó escuchar cosas que en la vida había escuchado. Vi lo que era la geolocalización de iglesias, de cómo se puede planear en una nación
y ubicar dónde necesitamos las iglesias. Y ayer el pastor Cristian hablábamos por teléfono, necesitamos saber dónde están nuestras iglesias y dónde más las necesitamos. Y yo decía, wow, eso es una gran idea. Pero yo pensaba, no se lo podía decir por teléfono, eso yo ya lo vi, me lo mostraron, se puede hacer, necesitamos esas herramientas y si las tuviéramos sería tan importante para nosotros. Quiero ir terminando. Mis hermanos amados, benditos del Señor. Nosotros tenemos un grave problema en la Argentina. Se llama soberbia. En el mundo nos reconocen por soberbios. Me cansé de viajar y de escuchar los mismos chistes malos acerca de nosotros. ¿Vieron los chistes que hacíamos de los gallegos nosotros? Bueno, en el mundo se ríen de los argentinos. Y se ríen porque somos unos tremendos soberbios. ¿Cómo se suicida un argentino? Se sube a su soberbia, se tira y se mató, básicamente, ¿no? Un chiste muy malo que hacen de nosotros en muchos lugares. Pero dice la Biblia, no el pastor Ale, no Asiera, no Cruz, no Gax. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. Me toca interactuar muchas veces en el lugar donde estoy con los pastores de mi nación y no tengo ningún empacho en decirlo. ¿Cuánta soberbia hay entre nosotros? ¿Cuánta soberbia hay entre nosotros? Gente que porque tiene una membresía importante en su congregación ni te saluda o te habla con desdén. Me tocó conocer a los verdaderamente grandes, hombres tremendos de Dios, Carlos Anacondia, Luis Palau y anteayer a Bekele. Su humildad los hace grandes. Vuelvo a decirlo, su humildad los hace grandes. ¿Cuánto necesitamos bajar el copete y reconocer las cosas que hicimos mal, las cosas que necesitamos y humillarnos bajo la poderosa mano de Dios? Amén. A los 14 años, seguramente no lo va a decir el pastor Bekele, él estaba preso en Etiopía, un adolescente preso por la fe que tenía. La iglesia en Etiopía tenía solamente 200.000 personas y los pastores eran asesinados y los cristianos encarcelados. A los 14 años al pastor Bekele lo encarcelaron por su fe. Hoy es un hombre que le predica a naciones, a presidentes, es un hombre de Estado, un estadista, pero ese llamado nació allí, en una cárcel, donde un muchacho decidió no resignar su fe y creer que Dios podía hacer cosas grandes con él. Hoy lo está haciendo y cuánto bien nos hace que esté en la Argentina y saber que hoy Gax va a estar finalmente entre nosotros. Qué tremenda bendición, que tengamos la hombría, que tengamos sobre todas las cosas la humildad de reconocer nuestras necesidades. Es decir, gracias Señor por este tiempo que estamos viviendo. Gracias por todo lo que nos diste, Señor. Pero enséñanos a ser humildes, Señor, como tu Hijo. El que entró a Jerusalén montado en un burro, ¿sí? Siendo el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Estoy muy agradecido y quiero agradecer a Gax la invitación que me extendió en su momento, lo maravilloso que me trataron. Muchas gracias, estoy dispuesto a volver cuando quieran, ¿sí? Y a decirles que fue algo que marcó mi vida y espero que marque la vida de ustedes también. Amén. Que el Señor les bendiga. Volvieron los muchachos, aquel liderazgo que se fue, y volvió con buenas noticias, contando las grandes cosas que Dios había hecho. Creo que va a ser así entre nosotros también. Que Dios les bendiga y muchas gracias por este tiempo. Amén.